Sí, perdón, tengo una voz. Bueno, buenas tardes. Hoy, en calidad de vicedirector, debido a la ausencia de nuestro director Antonio, pues le doy la bienvenida, le agradezco por supuesto su presencia aquí. Y bueno, he de decir, voy a hablar muy poco, porque ellos sí quieren hablar, pero que esto me lo avisó el martes en un concierto magnífico que hubo, por cierto, aquí en Nuestra Económica, y me dijo que él estaría ausente hoy y que yo, con lo cual quiero decir que no puedo hablar de tu libro. A Paco lo conozco hace muchos años y siento no decir, sí, un comentario si me lo permites, de lo que seguro que va este libro, porque yo he intentado entrar en el doctor Google y solamente he leído de ti, de tu nombre y de lo que escribes, pero no de este libro concretamente. Bueno, yo creo que a priori entiendo que tienes que ser una persona muy preparada, que el tema es apasionante, es un tema que no viene de ahora, sino de siglos, esa no confrontación obviamente, pero fe y ciencia, pues ahora nos lo explicas tú. Repito, muchas gracias por vuestra asistencia y le doy la palabra a don Francisco, que va a presentar al autor de este libro. ¿Se oye? Ahora. Muchas gracias, señor Gárate. Buenas tardes o buenas noches, queridos amigos y queridas amigas. Muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, dos cuestiones previas. Primera, voy a hacer un tratamiento de tú, como estáis comprobando, con lo cual pido disculpas por si alguien se pueda sentir molesto. Y la segunda cuestión previa, voy a ser breve. Cuando José Ángel me trasladó su deseo de presentar su libro en Jaén, y recordemos que ya lo hizo en Málaga, su ciudad de residencia y adopción, y en Porcuna, que es su pueblo, y demandó mi colaboración para ello, no dudé desde un primer momento, y así se lo manifesté, que el foro idóneo para esta presentación no podía ser otro que este salón de actos donde nos encontramos, en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la Económica, como todos la llamamos, que casi con 2 siglos y medio de historia es hoy en día una de las instituciones esenciales de la sociedad civil de nuestra provincia, acreedora de una meritoria labor en favor de la cultura, la educación y la promoción de la sociedad jiennense. Sean, pues, mis primeras palabras de profundo agradecimiento a sus miembros, a su junta de oficiales y, en particular, a mi apreciado amigo don Juan Arévalo, aquí presente, por habernos facilitado y puesto a disposición este tan emblemático lugar para esta presentación. Amigos y amigas, en los tiempos que corren y que nos ha tocado vivir, es extraño y puede resultar extravagante hablar de filosofía, de metafísica, de teología o de cualquier otra actividad intelectual o espiritualmente creativa, que no son propias de los tiempos modernos y ajenas a la vida de goce material y al consumismo. De ahí que a José Ángel Cobo deba reconocérsele un mérito especial, al haber tenido la valentía, osadía incluso podríamos decir, de afrontar tan brillantemente como lo hace en este libro un tema tan trascendente como es el estudio del materialismo científico y dialéctico desde una óptica singular, desnudándolo y dejándolo huérfano de argumentos frente a la condición del hombre y su naturaleza espiritual. Y este reconocimiento, del que, como digo, es acreedor José Ángel, no solo está fundamentado en la valentía del tratamiento con la que va desarrollando sus reflexiones a lo largo de las páginas de este ensayo, sino también en su propia condición vocacional que culmina en una erudición cimentada y acrecentada a lo largo de muchos años. José Ángel Cobo, hoy jubilado, no ha sido ni más ni menos, profesionalmente hablando, que un acreditado y reconocido oficial primera de notaría
con más de 50 años desempeñando esta labor en los más importantes despachos notariales de la Costa del Sol. Pero, a su vez, paralelamente, no ha dejado de alimentar y nutrir con sus lecturas y estudios su vocación de estudioso de la filosofía, que ha dado como fruto un decantamiento natural de sabiduría y erudición del que es claro ejemplo este libro. Autor de numerosos artículos de opinión en diversos medios de prensa escrita y digital, disertador de numerosos pregones, tanto religiosos como laicos, excelente conversador y, en definitiva, un hombre de una natural intelectualidad, que desde sus profundas convicciones como creyente nos sumerge en este ensayo en un hilo de constantes interrogantes que nacen de la propia condición espiritual del hombre. Con él me unen profundos y estrechos lazos familiares de cariño y amistad, y he tenido el privilegio de gozar de sus conversaciones a lo largo de innumerables paseos por los pagos de Alarilla, por el litoral de la Malagueta o por el parque de Porcuna que llamamos el Paseo de Jesús, y os puedo decir con total rigor y objetivo convencimiento que José Ángel Cobo es un hombre con una especial y atrayente personalidad, un auténtico humanista, que nos muestra en estas páginas una verdadera inquietud por el estudio y el conocimiento de lo trascendente del ser humano, y se nos abre para que ahondemos y apreciemos su condición de creyente. Y así tenemos oportunidad de ver en estas páginas cómo desmitifica el concepto de trabajo, valorando a su vez el ocio como propio del estado del alma, logrando el equilibrio vital entre el trabajo material y el pensamiento profundo, echando por tierra el imperio de la razón, apoyándose científicamente, lo que puede parecer una paradoja, en el principio de la complementariedad, o sea, en lo que él llama el misterio cuántico, que ha venido a desmontar los postulados de la física clásica. Y aunque os pueda parecer todo ello abigarrado, complejo y con cierta dificultad de comprensión, el libro se lee de tirón. Y para ello José Ángel se sirve de un ágil relato, cargado de ironía y de constantes alocuciones interrogativas sobre cuestiones del más simple sentido común, lo cual va innato en su personalidad. Porque no nos confundamos, no creamos que José Ángel goza con la mística o la misantropía, nada más lejos de la realidad. José Ángel Cobo, en su vertiente más cotidiana y hedonista, diría que es un auténtico disfrutón. A José Ángel Cobo le encanta tomar el vino en la taberna Pepito Gamboa en Porcuna, tomarse un tomate con sal gorda en el patio de su casa, de su pueblo, en la hora vespertina de los veranos, degustar una exquisita ensaladilla rusa en el refectorium de la Malagueta, cultivar rosas y gardenias en la terraza de su casa en Málaga frente al mar Mediterráneo, incluso si se tercia en alguna celebración, arrancarse bailando salsa, merengue o cumbia, que es su especialidad. Y ello trae consecuencia de su propia cosmovisión, tal y como queda reflejado en el libro que hoy presentamos. Y como nos encontramos en la capital del Santo Reino, por último, quisiera destacar de él también su condición y su vocación de jiennense. Nacido en esta tierra, en Porcuna, se enorgullece de ello cada vez que tiene ocasión de expresarlo, ensalzando y engrandeciendo los valores humanos, paisajísticos, arqueológicos y monumentales de nuestra provincia. Tuve oportunidad de presentarlo como pregonero de la romería de Alarilla en 1999. Y allí dije, y digo ahora, le cedo el uso de la palabra a José Ángel Cobo, quien seguro que os va a trasladar su especial visión de Dios y del hombre. Muchas gracias. Perdona, José Ángel, voy porque no te había visto. Hoy nos honra con su presencia y no te saludaba porque no te había visto. Perdona, Rafael, presidente de la audiencia, don Rafael Morales. Muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra.
Buenas tardes. Francisco Antonio, muchísimas gracias por esas palabras tan cariñosas que son producto, más que de la objetividad, de esa relación que tenemos de toda la vida. Somos familia, somos íntimos amigos y además somos de por cuna. ¿Se puede pedir más? O sea, objetividad, cero. Es el corazón el que ha hablado. Muchas gracias, Francisco Antonio. Para empezar, quiero darle las gracias a don José Gárate, vicedirector de este centro tan extraordinario, por habernoslo cedido. Muchas gracias. Y finalmente quiero dar las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, porque los que le dan a los actos empaque son los asistentes, no el que habla. El que habla, bueno, bastante tenéis con aguantarle el tirón, que ya es bastante. Y el hecho de que sea en Jaén, mi tierra, la capital de la provincia, que me trae tantos recuerdos tan entrañables cuando veníamos a examinarnos en el Instituto de Enseñanza Media, aquellos catedráticos don Manuel Mozas Mesa, el Peralta, o cuando veníamos al fútbol, éramos unos forofos del Real Jaén. Veníamos toda la semana, éramos socios, y eran los tiempos de Arregui, Cerrillo, Conesa, Rebellón, Méndez, en fin, unos recuerdos súper entrañables. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Mi generación, 1944, fue educada bajo los postulados bíblicos del Génesis. Todo, inicialmente, fue creado por Dios. Y la inmensa mayoría así lo aceptamos. Después de todo, pensábamos, tanto el mundo que podemos abarcar con los sentidos, como el que sin poder abarcar sí podemos intuir, es de una grandiosidad y una complejidad tan inimaginable que por lógica y racionalidad, si es lo que nos atenemos a lo que por lógica y racionalidad todos podemos entender, solo un ser superior, con capacidad, con poder e inteligencia infinito, puede ser el autor. Pero con el transcurrir del tiempo fuimos empujados por los apóstoles de esa distinta y ya vieja religión, el materialismo, a cuestionarnos esos razonamientos que contemplan un mundo gobernado por fuerzas sobrenaturales para ser sustituidos por los postulados de la corriente ateísta que niega la existencia de esas fuerzas naturales, sobrenaturales, para ser sustituidas por las fuerzas de la naturaleza que a mayor abundamiento y según ellos mismos, esas fuerzas naturales son ciegas y carecen de sentido, dirección ni finalidad alguna. Para ellos todo existe porque sí. Pero porque sí queda como muy burdo, lo dicen de una manera pretendidamente más científica. Todo existe por azar. Estos científicos materialistas de vista corta tienen un sentido reduccionista de la realidad. Limitar todo a la visión únicamente científica, dejando de lado lo más importante, como son la existencia de esos deseos y anhelos propios del alma humana, tales como el deseo de justicia, el anhelo de libertad, el sentido de la belleza, del bien y del mal, etc. Para ellos todo existe y carece de sentido, y el sentido de la vida sería como el resultado de una broma de mal gusto. Pero fue tan fuerte la corriente de opinión que estos postulados materialistas, defendidos con tanto ahínco por científicos y filósofos, produjo que nos vimos afectados por ello. El problema no era agradable, pero si se tienen inquietudes, no quedaba más remedio que encararlo. Y a muchos nos hizo replantearnos el problema de la existencia. Ya el problema no era salvación o condenación. Ahora el problema era supervivencia sí o aniquilación como seres y como personas
tras la muerte. Ante tales planteamientos, uno no se deja abatir así tan fácilmente, sobre todo si se trata de la defensa de conceptos como Dios, el hombre y la vida, y se pone mano a la obra en la tarea de tratar de desentrañar hasta donde sea posible lo que hay de verdad en los postulados materialistas. Después de unos años dedicados con todo el rigor que cabe en una persona que no es profesional en ninguna de las disciplinas que comprende un tema tan amplio, como es la defensa de la creencia, uno llega a las siguientes conclusiones. La primera, que la ciencia solo puede dar apuntes y vislumbres sobre la existencia o no existencia de Dios. La mayoría, por cierto, muy contrarios a negarlo. El ateísmo ha existido siempre en el mundo, desde el atomismo de Demócrito y Leucipo en la Grecia clásica hasta el ateísmo materialista de Richard Dawkins en la actualidad. Pero nunca tuvo repercusión en el hombre corriente. En el ámbito de la cultura occidental, ese hombre, desde el mundo grecorromano con su paganismo y después con sus dioses monoteístas, creyó en alguna divinidad. Pero a mediados del siglo XV se produjo en Europa un movimiento cultural en cuyo periodo la ciencia fue constituida como método y que acabó hace un siglo aproximadamente con la llegada del Renacimiento. A partir de la teoría heliocéntrica, contradiciendo a la teoría geocéntrica defendida por la Iglesia Católica, se va produciendo en el mundo occidental un continuo proceso de deterioro de la creencia en Dios en favor de la creencia materialista que cada vez va alcanzando a mayor número de personas hasta el día de hoy en que esa increencia ocupa un porcentaje muy significativo. Y lo que es peor, parece que no se le ve fin a este proceso negativo para la fe. Todo apunta a que han sido fundamentalmente dos aspectos científicos erróneos los que han contribuido a este descreimiento tan abundante. Por un lado, el determinismo con el que los científicos clásicos calificaron a la ciencia de su tiempo y por otro, el naturalismo con el que los biólogos identificaron a la evolución biológica. La física anterior a 1900, es decir, la ciencia clásica, estaba regida por un determinismo absoluto. Por lo tanto, creía haber llegado a un descubrimiento de la verdad. Creía poder dar razón de los misterios de la naturaleza. Y así, en un ataque de soberbia e ignorancia sin límites, se declaró materialista y decretó por el procedimiento de urgencia la muerte del espíritu. Y entre tanta grandilocuencia vacía de la física clásica, llegó la física cuántica para dejar al descubierto las falacias de aquella. El principio de indeterminación de Heisenberg, el principio de complementariedad de Niels Bohr y el entrelazamiento cuántico o experimento mental conocido como paradoja EPR, Einstein, Podolsky y Rosen, tienen connotaciones filosóficas, metafísicas y cuasi teológicas. Esta física cuántica ha desmentido a la física clásica en aspectos fundamentales al dejar al descubierto el carácter mágico, enigmático y misterioso de la realidad. Los físicos cuánticos, al descender a lo más recóndito de la realidad, al analizarla en sus componentes más pequeños, en su aspecto infinitesimal, descubren un mundo de fantasía. Todo un desafío para la razón, para la lógica, para el sentido común y para las leyes de la física clásica. ¿Y qué repercusión tienen con relación a la creencia los postulados de la física cuántica? 1. Derivados del indeterminismo de sus leyes, que contradiciendo a la física clásica, deja una puerta abierta a la existencia del libre albedrío en el hombre y, por lo tanto, a la existencia de la libertad individual.
y otra que se vio obligada, contradiciendo también a la física clásica, a darse cuenta del hecho de que no puede aprender la sustancia de la que en última instancia la realidad está hecha. Pero para no ser muy pesado, voy solo a hablar, y muy brevemente, del entrelazamiento cuántico, que es considerado por muchos como lo fundamental de la física cuántica. Y viene a decir que si tomamos dos partículas subatómicas que han formado parte de un mismo sistema, al quedar separadas por una distancia enorme, digamos de una punta a otra del universo, continúan siempre ligadas por una realidad local que actúa de una manera instantánea mediante unos lazos que no pasan por el espacio. Por lo tanto, hay algo que viaja más deprisa que la luz, algo imposible según la teoría de la relatividad de Einstein. Así que, como dice Paul Starten, esta ligación sería sin causa aparente, estaría más allá del ámbito de la causalidad. Conclusión, estaría más allá. Conclusión, existe una realidad no local, es decir, un mundo que existe en ninguna parte, una realidad invisible que está más allá del tiempo, del espacio y de la causalidad. El hecho de que existe una realidad no local, invisible, que está más allá del tiempo y del espacio, no significará la existencia de un mundo que trascienda al nuestro. O cuando se refiere a una realidad más allá de la causalidad, no se referirá perfectamente a Dios, que desde siempre ha sido considerado por los creyentes como un ser no causado por nada ni nadie, que es causa de sí mismo y a la vez la causa de todo lo existente. Si nos fijamos bien en esta cita, inevitablemente nos conduce a reconocer los viejos conceptos religiosos que creíamos por fe, pero que ahora es la ciencia la que le da un toque de racionalidad del que antes carecía. Por lo tanto, no se trata de afirmación hecha desde los púlpitos por los sacerdotes de la religión, sino que ahora dichas afirmaciones vienen de un escritor que pertenece al mundo matemático, filosófico y poético. Einstein nunca creyó en los efectos de su propio experimento, nunca creyó en la indeterminación de las predicciones cuánticas y los efectos no locales. Por eso pronunció aquella famosa expresión de que Dios no juega a los dados con el universo. A lo que Max Born, también físico, le contestó: ¿y tú quién eres, Einstein, para decirle a Dios lo que tiene que hacer con sus dados? Posteriormente, Stephen Hawking contestó: Dios no solo juega a los dados con el universo, sino que además los echa donde no los podamos ver. Y es que Einstein pensaba en la existencia de una variable oculta que, una vez puesta al descubierto, explicarían racionalmente dicha aparente paradoja. En consecuencia, seguía fiel a su concepción determinista de la realidad y del hombre. Por eso creía en un Dios no personal. Creía en el Dios de Spinoza. Si por algo se caracteriza ese Dios no personal, es porque no se preocupa de las acciones humanas para premiarlas o castigarlas. Y visto Dios desde esta perspectiva determinista, que no necesita de la existencia de la voluntad, libre albedrío ni responsabilidad en el hombre, tampoco tendría sentido el bien ni el mal, y por lo tanto tampoco tendría sentido el premio o castigo. ¿Cómo premiar o castigar a un hombre por sus buenas o malas acciones si no es responsable de sus actos? Consecuente con ese determinismo, formuló estas declaraciones refiriéndose a Dios. Esto es, si ese ser es omnipotente, entonces todo cuanto ocurre, incluyendo todo pensamiento, toda acción y todo sentimiento y deseo humano, es también obra suya. ¿Cómo es posible seguir considerando a los hombres responsables de sus pensamientos y acciones en presencia de un ser todopoderoso?
En cierta medida, al distribuir premios y castigos, se estaría juzgando a sí mismo. ¿Cómo puede esto conciliarse con la bondad y justicia que se le atribuyen? En este último caso, el tiempo justamente ha venido a quitarle la razón a Einstein. Y así, hoy en día, todo el mundo está de acuerdo en que la física cuántica es indeterminista, probabilística y estadística. Y aunque el indeterminismo cuántico, repito, no pueda afirmar el libre albedrío y la voluntad en el hombre, pero sí lo ha liberado del determinismo con el que injustamente calificaron a la entera realidad y al hombre la física clásica. Pero si la física cuántica deja al descubierto ese carácter enigmático y misterioso de la realidad, ¿qué decir de las ciencias biológicas que se dedican a estudiar el origen y evolución de la vida? Esta ciencia no se queda atrás a la hora de competir con respecto a la física cuántica en cuanto a ese carácter enigmático y en algunos casos indescifrable. Tanto con respecto al origen de la vida como a su evolución existen diversas teorías. Si se le pregunta a los científicos sobre el origen de la vida, algunos nos dirán que hay nada seguro sobre ello, otros que hay tal o cual es teoría, otros mi opinión es esta o aquella otra, etc. Si se le pregunta a otros más directos en sus expresiones, afirmarán que el origen de la vida es un misterio del que no se tiene ni idea. Como se ve, no hay acuerdo entre los científicos sobre el origen de la vida. Tampoco lo hay con respecto a su definición. Tampoco lo hay sobre la definición de especie. Pues sobre todas esas dudas que atañen a la vida y muchísimas más, se han construido diversas teorías sobre su evolución, mantenidas por sus formuladores y seguidores como auténticos actos de fe. Por su parte, existen diversas teorías referidas a la evolución de la vida, pero es en Charles Darwin y su obra El origen de las especies por selección natural, y la que después la continuaron, que dio lugar a la denominada teoría sintética o neodarwinismo, donde se centra este libro, ya que dichas teorías han constituido y constituyen aún las principales armas del materialismo científico imperante hoy. Darwin, que no era científico y sí un naturalista aficionado, realizó una ingente tarea recopilando especímenes tanto animales como vegetales, a los que con ayuda de especialistas en la materia intentó relacionar en función de su anatomía, origen embrionario, distribución geográfica y costumbre, con el objeto de determinar el origen y filiación de cada uno y establecer la relación de parentesco entre ellos y así dejar al descubierto cómo descendían todos ellos de unas cuantas o quizás de una sola forma de vida ancestral. Y todo ello merced a un mecanismo que él denominó herencia con modificación, mediante el cual las modificaciones heredadas de los padres por los hijos, controlados por la selección natural, al irse acumulando generación tras generación, mediante un proceso de lentos, numerosos y graduales pasos, en el transcurso de grandes periodos de tiempo, acabarían por convertir una especie en otra, con cambios de morfología, anatomía, organización, estructura, etc. En su consecuencia, de un caldo surgido en el océano primitivo, conocido como sopa primordial, surgieron completamente al azar, por mezcla de compuestos químicos en la atmósfera primitiva, las primeras y elementales formas prebióticas, las que posteriormente irían evolucionando hasta la primera forma viviente y a partir de esta forma elemental de vida, a través de esos pequeños, lentos y graduales cambios heredados al azar que se irían acumulando a lo largo de miles de millones de años, evolucionaría hasta transformarse en un pez. Este, a su vez, se transformaría en un anfibio. Este se transformaría en un reptil y este se transformaría en un ave por un lado y en un mamífero por otro, incluido
el hombre. Está basado tal mecanismo en tres aspectos. Mutaciones. Una mutación es un error de copia. Al azar. Azar en ciencia significa desconocimiento y selección natural. Según ellos, los materialistas, la naturaleza es ciega, sin dirección ni finalidad alguna. Es decir, que basados en errores al azar, controlados por una fuerza ciega, se ha producido que se sepa lo más intrincado y dificultoso que se conoce, la vida en toda su diversidad y variedad, desde la primera célula eucariota con capacidad de autorreplicarse hace 3.500 millones de años, hasta el hombre actual provisto de inteligencia y conciencia. Para los evolucionistas materialistas convencidos, lo relatado hasta aquí constituye el mecanismo según el cual la teoría darwinista, con el transcurso de los años, se podría confirmar. Pero ¿ha sido así? Según cuenta el biólogo Antonio Cruz Suárez, en su libro Apologética, en el año 2016 se celebró en Londres, en la Real Society, un encuentro mundial de biólogos evolutivos en los que participaron investigadores de primera línea a los que se les pidió que tratasen acerca de las principales lagunas del conocimiento que tiene actualmente el neodarwinismo y llegaron a la conclusión que la teoría de la evolución se enfrenta hoy a los siguientes problemas que aún no han sido convenientemente explicados por el evolucionismo. 1. El mecanismo de mutación y selección natural no crea nuevas especies. 2. Las lagunas del registro fósil. 3. El origen de la información biológica. 4. El origen de la información epigenética. Y 5. La intuición de diseño universal que se desprende de la naturaleza. Que 157 años después de que Charles Darwin publicara su libro El origen de la especie, exista este desconocimiento con relación a la evolución, dejan al darwinismo mortalmente herido y al evolucionismo, concretamente a la macroevolución, lo dejan bien tocado. Lo único que se puede deducir racionalmente de lo expuesto hasta aquí, tanto sobre las interpretaciones de los postulados de la física cuántica como sobre los procesos que afectan al origen y evolución de la vida, es que la propia ciencia, con el transcurrir del tiempo, ha venido a desmentir al materialismo. Por lo tanto, las interpretaciones filosóficas, metafísicas y teológicas que con anterioridad hicieron algunos científicos y filósofos materialistas, dando, por tanto, un fuerte impulso a la creencia. Si la realidad científica actual desmiente claramente al materialismo, habrá que preguntarse, ¿por qué cada vez más el hombre occidental, producto de la manipulación a que se ve sometido, se ve abocado casi fatalmente a ese proceso creciente de descreimiento? A mi parecer, las causas de ese creciente descreimiento en el mundo más avanzado se deben a, en primer lugar, a los dictados de la filosofía postmoderna que preconiza el pensamiento débil, que ha generado un hombre light, descafeinado, descomprometido, incapaz de adquirir compromisos fuertes. En segundo lugar, a una labor eficaz de los apóstoles del materialismo en contra de la existencia de Dios, sin que nadie del mundo de la creencia haga el más mínimo esfuerzo para contrarrestarlo. Aquí conviene entrar con un poco de detenimiento en los argumentos en que basan su increencia los materialistas y fundamentalmente Richard Dawkins, que representa con más fuerza que nadie en el mundo al movimiento ateísta. Le preguntaron una vez al señor Dawkins, Einstein, Newton, Bacon, Kepler, Pascal, Boyle, Faraday, todos ellos creían en Dios. ¿Le molesta a usted que estos eminentes científicos puedan haber sido víctimas de un engaño? A lo que contestó,
era difícil ser ateo antes del origen de la especie. Einstein es el único de su lista que nació en un mundo postdarwinista. Y no es casualidad que fuera el único que no creía en Dios. Él, Einstein, declaró: lo que usted leyó sobre mis convicciones religiosas era desde luego mentira. Una mentira que se repite sistemáticamente. Yo no creo en un Dios personal y nunca lo he negado, sino que lo he expresado con claridad. El señor Dawkins, en lo expresado anteriormente, manipula las declaraciones de Einstein cuando dice, refiriéndose a él: es el único de su lista que nació en un mundo postdarwinista y no es casualidad que fuera el único que no creía en Dios. Cuando Einstein, tal como él mismo expresó en sus declaraciones, no creía en un Dios personal, que es muy distinto a no creer en el concepto Dios. Tan evidente es que Einstein creía en Dios que él mismo lo manifestó claramente en diversas ocasiones. Para ser más exactos y más rigurosos que el señor Dawkins, se puede decir sin miedo a error que Einstein creía en el Dios de Spinoza. Y el Dios de Spinoza es espíritu eterno, cuerpo infinito, la sustancia que consta de infinitos atributos, es decir, aquello que existe por sí y en sí, o lo que es lo mismo, valga la expresión, un Dios en toda la regla. No obstante todo lo relatado hasta aquí, por encima de todas estas consideraciones, se impone de forma imperativa una pregunta. ¿Pero quién es este señor Dawkins que con tanta insolencia llama tontos, tercos e ignorantes a los que no piensan como él? El señor Dawkins es zoólogo, etólogo, dedicado a la docencia. Y con esa carta de presentación, ¿cómo se puede ser tan petulante? ¿Está uno obligado a considerarlo como un científico brillante y creerse todo su proclama como si de un Dios se tratara? ¿En qué basa su argumento? ¿Ha hecho este señor, producto de algún trabajo de campo o de laboratorio, alguna aportación importante a la biología o a cualquier otra rama científica? La respuesta es rotundamente no. Rotundamente no, en tanto en cuanto no ha aportado nada positivo a ninguna de las ramas del saber científico. Pero rotundamente sí, en el sentido de que en algún caso, más que una aportación positiva, ha sido un estorbo para el estudio de la biología. Me estoy refiriendo a la rémora que para la biología supuso el hecho del que el señor Dawkins, en su libro El gen egoísta, calificara de ADN basura a la parte del genoma que no codifica para proteína, que representa aproximadamente el 98,5%, lo que provocó que muchos científicos le dieran de lado y no entraran a investigar sobre esa parte tan importante del genoma. Esto originó que el biólogo español Máximo Sandín calificara el gen egoísta como la segunda mayor catástrofe de la historia de la biología. Sirva a mayor abundamiento como ejemplo de la precaria formación científica del señor Dawkins las declaraciones que la bióloga norteamericana Liz Margulis realizó durante su estancia en Madrid el 6 de diciembre de 2009 en el periódico Público. Decía así: bueno, tuvimos un gran debate con estudiantes universitarios en Voces de Oxford, un homenaje a Darwin que duró más de 4 horas, en el que Dawkins no tuvo nada que decir. Defiende que los genes son egoístas, y eso no es cierto, puesto que son solo trozos de química. Es un gran orador, pero no sabe ni de biología molecular, ni de geología, ni de simbiogénesis, por supuesto. Solo dice lo mismo una y otra vez, que somos vehículos de nuestros genes y que estamos enfocados a la replicación genética, pero nadie se puede replicar sin la célula. Este señor, con una escasa formación científica, tiene la osadía de opinar sobre lo que no sabe, sobre teología. Pero ahí no queda la cosa. Este materialista ateo, como se ve, de tan escasa formación científica y teológica, no solo se dedica a difundir el materialismo, es que además lo hace de una forma agresiva y tacha a los creyentes de tercos, infantiles e ignorantes. Para él, la creencia de Dios es síntoma de ignorancia. Pero claro,
La realidad desmiente rotundamente sus acusaciones. Y veréis por qué. Pitágoras, Platón, Aristóteles y muchos más de aquellos grandes padres de la cultura eran creyentes. También lo fueron Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Tycho Brahe, es decir, los fundadores de la ciencia experimental, del método científico. También fueron creyentes Heisenberg, Rödinger, Einstein, Jean, Planck, Pauling, Eddington, por citar a solo una parte de los más importantes padres de la física cuántica. También fueron creyentes el 65% de los premios Nobel del pasado siglo. Para muchos, el físico John von Neumann fue el científico más grande de la historia de la humanidad. Bueno, pues este científico, en principio ateo, cuando le diagnosticaron un cáncer terminal, pidió la confesión con un sacerdote católico y se convirtió a la creencia. Nicolás Tesla, el inventor más grande jamás conocido, también era creyente. Luego, a la vista de lo expresado hasta aquí, si todos los hombres de pensamiento y de la ciencia de la historia de la humanidad antes citados, que constituyen la élite del mundo del pensamiento y de la ciencia, que fueron en unos casos anteriores y en otros posteriores a Darwin, eran creyentes, ¿en qué se basa el señor Dawkins para decir que la creencia en Dios es cosa de ignorante? El caso del señor Dawkins pudiera ser un ejemplo claro de lo que es un mal científico y un mal teólogo. Bueno, pues el señor Dawkins, con tantas carencias científicas de su obra El gen egoísta, El relojero ciego y El espejismo de Dios, basado en unos presupuestos que habría que aceptar como ciertos, vendió millones de ejemplares y contribuyó con ello de una manera decisiva a propagar una idea de la evolución, por una parte científicamente falsa y por otra a dar una imagen materialista de dicha evolución, siendo por otro lado muy pocos los que, contando con la autoridad científica suficiente, salieran abiertamente a contradecirlo. Decía el filósofo español Julián María que le asombraba enormemente el hecho de la normalidad con que grandes masas de hombres de nuestra época en el mundo occidental aceptan la idea de que el hombre es mortal, de que la muerte significa la aniquilación, la desaparición total, y lo atribuía fundamentalmente a dos causas. Por un lado, al inmoderado afán de seguridad del hombre y que lo único que podría darla es la aniquilación, la nada, la cesación de todo acontecer y de todo proyecto. El horizonte de la inmortalidad es siempre inseguro, problemático, y aunque hubiera una certeza absoluta, quedaría la incertidumbre respecto a su forma y contenido. Y seguía diciendo, no solo muchos hombres actuales no se angustian ante la perspectiva de la aniquilación, sino que la posibilidad o esperanza de inmortalidad les estorba, los perturba como una enojosa amenaza a su seguridad. ¿Y de dónde proviene ese desprecio del hombre de nuestros días por el deseo de trascendencia? Según el propio María, viene de la falta de capacidad amorosa y decía al respecto, ¿no ocurrirá que haya épocas en que el hombre siente fuertemente la pretensión de inmortalidad, tiene vivo interés por ella, por seguir viviendo siempre, precisamente porque tiene una realidad intensamente amorosa? ¿No sucederá, por el contrario, que en épocas en que la capacidad amorosa decae, en que el nivel amoroso es bajo, se produce automáticamente un descenso del deseo de inmortalidad, de la pretensión de durar? En la medida en que se ama, se necesita seguir viviendo o volver a vivir después de la muerte para seguir amando. Pero en esta época actual se carece de esa capacidad amorosa, por lo tanto, no se tiene necesidad radical de otras personas y por eso se aceptan que dejen de vivir y su aniquilación. Un ejemplo de ello sería el del filósofo Thomas Nagel, que se expresaba así. Yo deseo que el ateísmo esté en lo cierto y me siento muy incómodo ante el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y bien informadas que conozco sean creyentes.
Yo no quiero que Dios exista. Ese deseo sobre la vida propia de no pervivencia después de la muerte, se quiera o no, traspasaría las fronteras de la propia vida y por extensión alcanzaría a la vida de todas las demás personas, incluidas las más allegadas. ¿Es posible el deseo de aniquilación de los seres más queridos? Es de tal grado el nihilismo de estos ateos que desean no ya solo la destrucción, la aniquilación de sí mismos, de sus propias vidas, sino y por extensión las vidas de las personas más allegadas, de los seres más queridos. Es lógico. Solo caben dos respuestas. O bien el que así desea se ha autoengañado. Decía Nietzsche que la mentira más común es aquella que utiliza un hombre para engañarse a sí mismo. O lo que es peor, este ateo ya solo no se quiere a sí mismo, sino que por extensión tampoco a las personas más allegadas, a los propios familiares. Es en este último supuesto en el que queda puesto de manifiesto y se estaría a la falta de la condición amorosa de la persona atea señalada por Julián María y a la que más arriba hacíamos mención. María se atreve a más, incluso no solo en diagnosticar los males con relación a la creencia del hombre de nuestros días, referido a su trascendencia, sino que se adentra en lo que para él sería, una vez dada esa trascendencia humana, a imaginar cómo sería lo que él llama la vida perdurable. Y decía que para poder desear el más allá hay que saber imaginarlo. Pero claro, para poder imaginar hay que poder pensar. Y el hombre de nuestros días está sometido a dos limitaciones que le imposibilitan pensar. Por un lado, la falta de tiempo. Y por otro lado, un exceso de información que le dispersan la mente y en ambos casos le impiden esa concentración y el sosiego necesario para ensimismarse, abstraerse, pensar sobre sí mismo, sobre la realidad circundante y sobre los grandes temas. Hasta aquí he hablado de las opiniones de un materialista, Richard Dawkins, y un creyente, Julián María, sobre sus argumentos con relación a la creencia. Pero para terminar, quiero daros mi opinión personal, la que aparece recogida en mi libro Desmintiendo el materialismo y que se desarrolla en el último capítulo titulado Razón y sin razón, dos aspectos de una misma realidad, el hombre, y que resumidamente dice así. En épocas anteriores, donde la vida y las relaciones humanas se basaban en valores como el compromiso, y donde se reconocía con humildad la limitación del conocimiento humano para demostrar las razones del auténtico sentido de la vida, el hombre se proclamó creyente, y su vida estaba regida por un sentido superior. Eran los momentos en que el dinero no tenía valor, tampoco el tiempo. De una manera natural, el tiempo lo distribuía a cada hombre adecuadamente para cubrir sus necesidades también naturales, entre las que se encontraban las espirituales. Dios, la religión y el sentido trascendente de la vida tenían cartas de naturaleza en aquella forma de vida. Es lo que pudiera llamarse la infancia de la humanidad, con un hombre cándido e inocente. Pero parece haber llegado para la humanidad la superación de la infancia, es decir, la entrada en la adolescencia, el despertar a la vida. Es la adolescencia una etapa turbulenta y conflictiva. Es la etapa de transición de la infancia hacia la edad adulta. Es donde el adolescente desea liberarse de todo lo establecido y quiere ser uno mismo. Y en ese proceso de autoafirmación todo se pone en tela de juicio, enfrentándose al orden existente y a toda forma de jerarquía, incluida la de los padres, contra los que se rebelan. Cree el adolescente poder ser independiente y la personalidad quiere afirmar, negando todo lo demás.
Y al igual que cualquier individuo, también la humanidad, al llegar a la adolescencia, ha entrado en una etapa turbulenta y violenta, rebelándose contra todo el orden establecido al que intenta destruir. Y en ese apogeo del nihilismo, como queriendo librarse de lo anterior, de las leyes que según la corriente de opinión vigente le oprimen, el hombre ha matado a Dios, del cual procede toda ley y todo orden. En esa edad de la adolescencia entró la humanidad con la llegada de la modernidad. El hombre moderno, a través de la ciencia, ha dado un gran salto cuantitativo en el mejoramiento de las condiciones de vida con relación a los hombres de todas las culturas y civilizaciones que le han precedido. Y esa es una gran verdad innegable de la que puede sentirse orgulloso y, de hecho, de eso presume con toda razón. Pero esta autoafirmación, esta confianza en sí mismo, esta autosuficiencia ha envanecido al hombre y se ha creído un Dios, y como tal ejerce, aunque para ello ha tenido que matar a Dios. Y así como el adolescente, al llegar a la madurez, al echar la vista atrás, reconocerá aquella etapa como un tanto turbulenta, así la humanidad entera, cuando supere esta etapa fronteriza y llegado el momento de evocar su pasado más reciente, se dará cuenta del error cometido en la supravaloración de sí mismo. Por eso, el que quiera ver, el que quiera escudriñar en estratos más profundos, cuántas sorpresas le esperan. Lo primero que le sorprenderá será descubrir cuántas facultades de su mente se encontraban aletargadas, dormitando, esperando un impulso, una voz, un grito que las despabile y las ponga en estado de vigilia. Y el hombre vigilante, con las facultades mentales despiertas, recibiendo experiencias, haciendo comparaciones, extrapolaciones, llegará inevitablemente a la conciencia del tiempo perdido en la realización de cosas que creía grandes, en detrimento de lo auténticamente importante. Esa gimnasia intelectual, esa zozobra, ese tintineo que no es sino inquietud metafísica, proporcionan unos saberes que ejercitan a la mente y, en definitiva, al hombre, para enfrentarse a todo tipo de situaciones y asumir sus efectos con naturalidad. Qué grandeza la del hombre que a través del descubrimiento de sí mismo descubre sus limitaciones, que descubre su pequeñez, una pequeñez majestuosa, grandiosa. Es la humilde grandiosidad de reconocer a Dios como artífice de la creación y ser consciente de que en esa creación, a él, a el hombre, le ha correspondido un papel preponderante por haber sido creado a imagen y semejanza de su creador. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues José Ángel, muchas gracias. Yo desde luego no me voy a atrever a preguntarte, sí decir que Paco, tu amigo y familiar, ha hecho, yo creo que ha hecho lo que debía un buen amigo y un familiar, es hablar bien de ti, pero lo ha hecho con la conciencia plena de que te lo mereces. La verdad es que nos has dado una disertación, has hablado de cosas muy importantes, trascendentales sin duda, del paseo del determinismo que desgraciadamente sigue existiendo hoy, has hablado del materialismo que también desgraciadamente mal visto sigue existiendo en nuestra sociedad y bueno, yo invito a los oyentes si alguien quiere preguntar a esta persona tan docta en un tema tan apasionante como es la filosofía, si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Sino lagunas, porque
en sitios diferentes, pegas que le pongo. Es un análisis que no pre-Vaticano, por decirlo de alguna manera, del Vaticano II. Es decir, aunque se ve el teísmo que tiene, el teísmo es decir, como creencia y tal, y en el Dios más bien filosófico, porque luego está el Dios revelado por Cristo, por decirle, perdone, como cristiano, ¿no? Porque esa es la argumentación que no puede contradecir, porque es solamente por la fe, de creer en ese Dios revelado por Cristo, es decir, que ya tiene el problema trinitario y tal. Entonces, veo que es una visión preconciliar de antes del Vaticano II, porque yo tengo su edad más o menos, tengo 74, era un joven de 20 años cuando fue el concilio y estaba en el seminario estudiando filosofía, precisamente, ¿no? Bueno, entonces me ha encantado una labor fenomenal, que haya gente, yo soy paisano suyo, que soy de Loquera, pero al siglo XVI, y de Loquera, y soy cronista, uno de los dos cronistas de Loquera. Bueno, digo eso para distinguir, y enhorabuena, de verdad que me da alegría que haya gente así de culta y de trabajadora, que seguro que esto lo hacía en sus tiempos libres, ¿verdad? Y de que está jubilado ya y tenga un culturón de este tipo. Enhorabuena, y no hay ninguna pregunta, era un comentario, porque esta vez que lo vayamos sin hacer ninguna. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ahí sino algo sobre el Dios católico, tal y tal, pero este libro es el Dios, por así decir, científico, científico filosófico, claro, aquí en la Iglesia no tiene nada que ver, no tiene que ver, es un Dios objetivo, o sea, basado pues en los vislumbres que la propia naturaleza nos da, o sea, es que es de una grandiosidad. Yo que me he dedicado un poco a esto, es tan intrincado, es que es impresionante. Yo no sé cómo se puede creer que esto puede ser porque sí. Es que es increíble, yo no me lo puedo explicar. Oye, uno puede tener si el Dios es de Spinoza o de católico, protestante, musulmán, pero que hay un ser superior que esto... Vamos, es que, como yo decía, por lógica y racionalidad, si es que nos atenemos a lo que por lógica y racionalidad todos podemos entender. Ahora, si por racionalidad entendemos que las cosas se hacen solas, pues entonces, bueno, pero un adobe es la cosa más simple del mundo. Paja, agua y tierra. La paja, la tierra y el agua están en todo el planeta juntos y llueve, se mezcla, jamás salió un adobe. Y es lo más elemental que se puede elaborar. Y ahora dice que la vida ha surgido por casualidad. Bueno, pues yo qué sé, cada uno puede estar dispuesto a creerse lo que quiera, pero bueno. Me parece un ensayo muy valiente, ahora yo le he puesto esa pega desde la teología actual. Bueno, es valiente, pero si se adentra uno un poco no es tan valiente, o sea, porque hay tantas pruebas. Hay tantos argumentos a favor de la existencia de un ser superior que no cabe la valentía, si es que... Perdón. Bueno. ¿Alguien pregunta? Sí. O sea, una pregunta. El título se titula Desmintiendo el materialismo. Y yo creo que es tu opinión personal. ¿Por qué hay que desmentir el materialismo para llegar a la creencia en Dios y a la concepción del Dios como creador de todo? Bueno, es que esta es una defensa de Dios, digamos, a la defensiva. O sea, porque como hay un creciente descreimiento tan grande y en aumento, entonces esta es un poco a la defensiva, pero a la misma vez también se ataca, en el sentido de, oye, que hay muchos argumentos que son positivos. Pero sobre todo, porque yo creo que estamos inmersos todavía, Marx, para mí viene todavía esto de Marx, porque o sea, las teorías marxistas han fracasado en el mundo rotundamente, pero tuvieron una virtud, si es que se puede entender por virtud, que están basadas, las teorías marxistas económicas han fracasado totalmente, filosóficas también, y del materialismo científico, pero eso llegó a calar en su momento en la universidad
y en el mundo del trabajo. O sea, que la inteligencia y la fuerza unida llegaron a impregnar a todo el mundo occidental. Y todavía nadie ha hecho nada por desmentir, señores, que el marxismo ha fracasado, no solamente en el aspecto económico, sino en este aspecto también. Por eso es la defensa, y es una defensa de Dios, pero a la defensiva, valga la expresión. Bueno, ya, pero bueno, ahora no. Ya, bueno, el marxismo, Mara salió aquí de refilón, o sea que no. Mar hablaba del materialismo histórico. Y científico y dialéctico, claro. El científico mucho menos. Él estaba basado, su teoría marxista, fundamentalmente en el materialismo histórico, que sí impregnó en una parte de la sociedad en aquella época, pero que eso poco a poco se fue desvaneciendo. Bueno, Darwin le dedicó un libro, o sea, Marx le dedicó un ejemplar del Capital a Darwin, y Darwin le dedicó. Y entonces Marx, en carta a Engels, le decía, por fin he buscado una base para mi teoría. Una base no económica, no, sino como un argumento ya de fondo. Y se basó, que luego Darwin tiene, que por un lado está el marxismo, pero el otro, Darwin tiene otro libro que es El origen del hombre, que Hitler tiene frases completas del origen del hombre, de Darwin. Por ejemplo, decía, a los indigentes en este banquete nadie le ha puesto cubierto y la naturaleza le ordena que se vaya. Y si no se va, la naturaleza se encargará de cumplir sus propias leyes. Y a los lisiados y todo eso había que o meterlos en la cárcel o matarlos. Ese es el darwinismo, el darwinismo social. O sea, que en fin, que el marxismo... Bueno, perdón. ¿A quién? Eslava Galán. No. Ahí hay muchos libros que dicen que yo he sido cristiano de comunión diaria y confesión frecuente. Entonces, ahora leyendo muchas cosas, pues me doy cuenta de que, según dice Eslava Galán y otros autores, Jesucristo, yo defendía la historia de Jesucristo como que es Dios, nacido de una virgen, todas esas historias, que 12 discípulos, murió, resucitó. Y resulta que la historia está repetida, está copiado de Horus, de Krishna, de un montón de dioses. Entonces resulta que aquí, pues, según ellos, pues, Dios no nos ha creado a nosotros. Nosotros, el hombre, es quien ha creado a los dioses durante toda la historia. A un montón de dioses. Y te dice cómo se inventa una religión. No, pero bueno, eso es lo que creen los ateos, claro. Pero No, bueno, digo, no todo, claro, pero en la adolescencia y en la pubertad se suele dar el que se revela contra... Claro, eso es conocido por todos los psicólogos y todos lo hemos vivido, claro. Yo me estoy refiriendo a los que la mayoría hemos sido normales. Pueden leer a Fernando de Urbaleja o a Juan Eslava Galán, hay muchos autores ya sobre esto. Perdón, yendo al Dios de Spinoza. Yo le encuentro dos contradicciones, que yo he intentado... Usted ha citado una cita muy larga, ha hecho una cita muy larga, tal, pero usted sabe cómo acaba eso. Vive como si no hubiera otra vida, y si hay, eso que te gana. O sea, pero que Dios que no te dice un trascendente, pero si eso es fundamental, si quieres ser Dios, ¿no? Y otra que dice que es impersonal. Pero resulta que usted es Dios, yo soy Dios, esto es Dios, entonces nosotros, las criaturas, le damos el carácter antropomórfico, las criaturas al creador, o sea, porque Dios sería
personas a través de los hombres, o sea, de los que somos personas. O sea, que nosotros le damos carácter antropomórfico a Dios, al revés. O sea, es los pájaros disparándole a los cazadores. O sea, no sé si me he expresado. La palabra de obispo es Dios impersonal, palabra de obispo, que ha hablado de televisión. No, Dios Porque Dios dice que no habrá imagen de semejanza, y también dice la Biblia, Dios, por ejemplo, los mandamientos, no matarás, y luego resulta que Dios mata en el diluvio, mata en Sodoma y Gomorra, o sea, lo que Dios está diciendo se está desmintiendo, y luego viene Jesucristo y desmiente cosas de Dios, se cambia Dios el Dios se cambia con el moderno. Bueno, pero le vuelvo a repetir, el libro este no, porque eso sería otro debate. Es que aquí estamos hablando de un Dios, ser superior, una inteligencia superior. Han escrito los más grandes científicos y los más intelectuales de toda la vida. Pero además, Einstein decía, coño, yo quiero buscar la mente de Dios, yo lo que busco, los demás son minucias. O sea, decía Einstein. Y bueno, y todos los padres de la física cuántica. O sea, aquí se trata de que, para mí, independientemente de la religión o la creencia que tenga cada uno, independientemente, hay una inteligencia como un camión donde sea, que te dirige todo esto. Claro, los ateos dicen que la inteligencia viene de la no inteligencia, la conciencia de la no conciencia, la razón de la no razón, la persona de la no persona. Oiga, eso no tiene racionalidad ninguna. Vamos. Yo creo que aquí estamos hablando de un Dios creador, o sea, no si que es un Dios personal, puesto que sino qué voluntad creadora tiene y qué inteligencia, o sea, no es Dios que está en todos los sitios, bueno, Dios, efectivamente, nosotros conocemos Dios casi como el Dios Padre, realmente está en todos los sitios, pero que es un ser personal. Hombre, creo que es incompatible con el Dios de Spinoza. Totalmente, por lo menos en ese punto, claro. Si no hay una voluntad creadora, no podemos, ni una inteligencia creadora, no. Por lo que decía antes, la conciencia tiene que venir de la conciencia, la inteligencia de la inteligencia, y la persona tiene que venir de la persona. Luego Dios tiene que ser personal. Pero claro, eso ya es una creencia, eso no lo puede demostrar nadie. O sea, Si hablamos de esa teoría de que los caminos, por ejemplo, la teoría evolutiva, yo no he escrito la teoría evolutiva, pero la gente de alrededor me trata de... Lo quiero decir también, parece ser también, a raíz de esto también un poco yo lo veo como encima si se alimenta del marxismo y las relaciones que has comentado entre Darwin y Marx, esto parece como una mentira repetida 1000 veces, se convierte en una verdad. O sea, entre ellos mismos se van apoyando porque los ateos también no han podido, vamos, el ateísmo, yo sí estoy de acuerdo en este tema de la adolescencia, en que te revuelves contra lo que ha ocurrido, vamos, porque la pubertad, pues efectivamente el hombre ha pasado esa infancia, digamos, pero se ha revelado precisamente porque no quiere un Dios justo, no quiere un Dios que le esté marcando unos límites morales. Pues realmente se revuelve y bajo postulados que tampoco tienen un sostén, porque la teoría evolutiva al final no ha llegado a tener un sentido que nos dé explicaciones a todo para poderla dar por cierta. O sea, y sin embargo se está sentada, se estudia y tal, y entonces parece ser como que algo que se apoya en pro del ateísmo, en pro de esa... La concepción naturalista de la naturaleza por sí misma ha sido, además según los ateos, que no lo decimos los creyentes, la naturaleza ciega y carece de dirección, finalidad ni sentido alguno. Y resulta que nace hombres que tenemos finalidad, tenemos sentido, tenemos cariño, amor, odio, en fin, y eso cómo va a venir. Bueno, yo agradezco mucho las intervenciones porque nos enriquecemos y muchas gracias a las personas que han intervenido, por supuesto ya lo hice antes, a las personas que han asistido, pero entiendo que ha llegado el momento de cerrar porque esto que hoy se ha escuchado aquí, no solamente por parte del autor de la obra, sino de las cosas que hemos escuchado de la participación de ustedes, es enriquecedor, pero tenemos que cortarlo. Entiendan porque esto puede llevarnos a horas, porque yo estoy convencido de que aquí, de los asistentes, hay muchas personas que le hubiera encantado intervenir, como por ejemplo a este señor que le he dicho, mira, perdona, pero
te está yendo un poco de lo que realmente este señor ha expuesto en su libro. Pero evidentemente agradezco los comentarios porque, vuelvo a decir, yo creo que todos nos enriquecemos de todo. Termino, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por esta magnífica obra y bueno, pues hasta la próxima.